Bueno, la verdad que tenemos el placer de recibir a Leticia, que es una amiga de la casa. Nos conocemos hace muchos años. Con Leticia hemos organizado, cuando estabas acá en el Poder Judicial, en la Escuela de Capacitación, organizamos actividades en conjunto. Y bueno, la facultad tuvo la oportunidad de trabajar para el Poder Judicial, realizar unas actividades. Y bueno, y nos unen todos estos años de amistad, desde aquella época en que Pablo era decano todavía. Sí. Así que estamos muy contentos de recibirte. Y bueno, con este tema tan trascendental como es el de los acrósticos, sí, ha sido tapa de diario, sí. Sí, claro, ya casi que me proyectó a un cargo nacional. Sí, la verdad. Así que bueno, es un placer para la facultad recibirte y bueno, también recibirlos a ustedes y... está haciendo señal del micrófono. Micrófono para que pueda, pues si lo vas a se subir. escucha, no voy a Ahora de nuevo. Bueno, así que muy contentos de que estén acá, de que se hayan interesado por este tipo de actividades. Nosotros tratamos de traer a la facultad este tipo de actividades porque nuestra facultad es una facultad de puertas abiertas y que pretende ser el lugar en donde se puedan discutir diferentes temas de diferentes problemáticas que tiene la sociedad y también, bueno, obviamente capacitaciones que realizamos continuamente, actividades de actualización, tenemos mucha actividad de posgrado y bueno, particularmente hoy la recibimos a Leticia con un fuerte aplauso. Bueno, vamos a disfrutar de la charla que nos va a dar respecto de este tema que la verdad yo no sabía lo que era un acróstico. Así que, bueno, como Joaquín es nuestro secretario de investigación, me contó, enseguida me contó cuando vimos a Leticia en todos los medios, vimos que tenía tanta repercusión lo que ella había escrito. Bueno, ahí me explicó bien Joaquín cómo era, así que gracias Leticia, gracias por venir de Zapala, ella acaba de llegar y también la charla es temprano porque se tiene que volver y bueno, son unos cuantos kilómetros. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos Leticia. Muchas gracias. Ahora, nuestro casa. El video, perdón. Sí, bueno, ahí está bien vuelto, se escucha nuestro Eliseo Subiela. Bueno, nada, sí, yo celebro por supuesto la presencia de todos ustedes, agradezco mucho la presencia de Leticia y me siento como re aliviado que se haya acabado estos 10 días de preparación porque cada WhatsApp que me mandaba trataba de identificar si me estaba mandando un acróstico, ¿no? Fernando, sos medio pero no voy. Nada es como fuera. Pero bueno, nada, finalmente acá voy a decirle a mis hijas, fui telonero de la jueza Leticia Lorenzo. Una otra cosa que queremos contarles es que esto en realidad es una suerte de ensayo porque ya tenemos gira de verano con la doctora y vamos a tener una continuidad en Junín de los Andes a partir de lo que significa el impacto de las redes, la publicación de la facultad y demás. Hubo gente que nos pidió y qué sé yo, porque realmente, como bien decía Mariela, lo de los acrósticos y la idea de poder, ¿no?, visibilizar algunas cuestiones en torno a la labor, ¿no?, rutinaria, grisácea de la administración de justicia y demás, que es lo que un poco va a contarnos hoy Leticia. Bueno, finalmente era un punto que evidentemente es nodal y bueno, un poco lo que habíamos pensado en esto de darle la palabra a ella, pero algunas cosas también sumando, por eso nuestro subtítulo tiene que ver con esto de la academia, ¿no? Un poco lo mismo, digamos, ¿no? Como hay algunos registros, narrativas que se hacen como muy sustanciosas, pero a la vez como muy rutinarias y demás. Y bueno, decíamos esto, yo pensaba, bueno, mañana a las 5 de la tarde, entonces yo no puedo ver la gente que hay, primer punto, vamos en 3. Vamos en 3 y en un momento nos llegaba Leticia que acaba de llegar a Zapala. O sea, bueno, listo. Pero Leticia, anda, vamos a tomar un café en Piré. No, estoy en Arroyito. O sea, genial. Bueno, y en ese sentido yo pensaba esta cuestión que tiene mucho de lo académico, que tiene como que comparte con, ¿no?,
la escritura forense y la práctica esto de saludos cordiales, ¿no? O sea, la verdad que sos un idiota, que la rendición está re mal, no sabes llenar un Excel, pero bueno, saludos cordiales. Fernando Casulo, director, ¿no? De mayor consideración. Bueno, ¿no es cierto? Será justicia. Claro. Será justicia, finalmente se va a hacer justicia. Y no sé, en el siglo XVIII que se dice que se será justicia, no suele serlo, pero se dice. Bueno, yo pensaba en esto, ¿no? Yo decía en la charla, una cosa que me impactaba mucho cuando yo ya, digamos, empecé como en un terreno de la facultad, además, que es como muy del métier de las presentaciones y de las charlas intelectuales, esto de, bueno, X libro, digamos, de X autor, y esta cosa de, bueno, la verdad que es un libro imprescindible. Y vos ves afuera y la gente como que sigue caminando, o sea, medio le chupa el libro, digamos, pero bueno, como que, la verdad que no podés terminar, este verano hay que, si la sociedad no lee este libro, el mundo está esperando por este libro, que se venden 5 copias, o sea, esta cosa que somos como súper almibarados, cuando nos juntamos somos 10, que aparte nos venimos viendo hace ya 20 años, y todos parece que estuviéramos como descubriendo. Por eso me gustaba mucho lo de Leticia, porque aparte el gesto del acróstico oculto va un poco sobre esa línea, ¿no? Sobre romper esa especie como de complicidades, ¿no? Ególatras que tienen estas profesiones. Bueno, y acá, tanto ególatras, patriarcales, ¿no es cierto?, clasistas, ahí uno empieza con el ovillo que comienza, y que en un punto, digamos, para mí es uno de los temas de los próximos 4 años, esto, bueno, tener de nuevo un Ministerio de Ciencia y Técnica y, ¿no?, toda esta lógica, y que, bueno, finalmente Mariela nos abre estas puertas. Hay algo ahí de poder, me parece a mí, como empezar a romper ese vacío. Y esto de, bueno, particularmente las ciencias sociales y ¿no? Digo, la academia, tipo, ¿para qué, no? Esto de, bueno, o sea, hoy miraba a una persona maniobrando un camión en la ruta de la Roca, un camión con batea, hizo tac-tac y lo metió. Y dije, ese es grosso. Nosotros, o sea, el país está avanzando por el camionero, digamos, no, pero esta cosa, ¿no? Todos hablamos de nosotros como si fuera súper fundamental. Y uno también puede decir, bueno, ¿no? Hay como una especie de ejercicio de la persuasión, por eso esta idea del acróstico, ¿no? Como un artefacto, digamos, más de corte cultural, esto de, ¿no? Una idea como de persuasión, de decir, bueno, listo, hay un momento de la vida donde uno acepta, ¿no?, que como que las gracias de lo estético no han sido concedidas por los dioses, bueno, tiene que lograr como hablar, sí, quinta vez que baja la luna, digamos, en 6 salidas consecutivas a los 15 años, ya tiene un fideicomiso la luna, digamos, de todas las veces que se regaló, y digo, va como por esa línea, pensando en esto de, bueno, qué significa poder poner en palabras de mayor profundidad y demás la realidad con cierto impacto en el otro, ¿no? O la otra o el otro. Y en ese punto lo hablamos con Leti, esto es uno de los, acá no me que fue un audio que le mandé yo ayer, para darle un poco la palabra. Bueno, ella se manifiesta, se autoescribe peronista. Entiendo que es algo que desde hace 3 años, desde hace 3 días, miren que fallido, no es tan grave serlo. Entonces, bueno, pensábamos en esto de, bueno, un primer disparador tenía que ver con algo que a ella nos gusta mucho, que es la ensalada rusa, ¿no? Y yo le decía, bueno, fíjate que loco, porque la ensalada rusa es como una comida perfecta, o sea, no tiene... Es como, digamos, es una simpleza, es como tiene una especie de sagrada trinidad, ¿no? Que es papa, ¿no es cierto?, huevo y zanahoria. Y una gota de mayonesa. Y yo decía, es como perfecta, la ensalada, o sea, no hay nada que supere la ensalada rusa. La parte de la rusa tiene esto, ¿no? Es como una cosa de simpleza, pero que tiene como una base a la sofisticación, o sea, y la cantidad de mayonesa que le puedes poner, ¿qué es la ensalada rusa? El peronismo. La ensalada rusa es el peronismo, digamos. Incluso nos podría llegar a pensar que, no sé, los planes quinquenales muy probablemente hayan sido, digamos, más para buscar una buena cosecha de arveja, digamos, que alguna otra cuestión. Y yo entiendo que hay algo del discurso de la Revolución Libertadora que tiene que ver con algún tipo de burguesía culera, digamos, que empezaba, ¿no?, a intentar sacarle la felicidad al pueblo de su rusa. Digo, y si nos ponemos, digamos, más en detalle, finalmente el Plan Marshall es una especie de rusa, digamos, para Occidente en el contexto de posguerra, porque aparte de ensalada rusa se llama básicamente, pues son las pocas cosas que pueden decir en Rusia, donde, ¿no?, nació la planificación, que luego, ¿no?, atravesó medio mundo para llegar hasta acá. Bueno, nada, esto, digamos, es una de las cuestiones que nos parece importante resaltar. Ella va después continuará, probablemente luego me voy a dar la palabra si la dan suelta, porque ustedes saben que es bastante verborrágica, pero nada, me vuelvo a dar la bienvenida y agradezco a Carolina Maila. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, la verdad es que sí, un viernes de diciembre a esta hora, a mí me
encantó la idea y la venimos charlando con Fernando y no se me había ocurrido hacer una... Bueno, sí, te hice un acróstico. Te hice un acróstico bien bonito, sí. Público, sí, lo que puse en Twitter. Y lo de acrósticos nacionales y populares, retomando esto del peronismo, que es verdad, hace un par de días ya todos podemos decirnos peronistas sin problema. En realidad, el 11, yo siempre fui en las redes Leticia Frutilupis, y hace 4 años, cuando todos empezaron a paranoiquearse con esto de que estaban viendo las publicaciones en las redes, que realmente sé que hay gente que la pasó muy mal y que tuvo que cambiar su usuario, yo que soy una judicial casi que por naturaleza, y ya les voy a explicar por qué es tan difícil mi peronismo, pensé que mi forma de militancia podía ser cambiar mi nombre y por eso soy Leticia Lorenzo en Facebook. Ahora yo podría volver a ser Leticia Frutilupis, que era mucho más entretenida que Leticia Lorenzo, que es mi nombre. Pero más allá de la ensalada rusa, ¿no? Yo creo que lo que tiene el peronismo, y por eso lo vinculamos con el tema de los acrósticos, es que ante todo yo lo entiendo como una forma de vida feliz y una forma de militancia divertida. Y creo que lo que más me gustó de la idea del acróstico fue que en una sentencia judicial que decía cosas muy serias sobre una situación muy terrible, además yo me diera la oportunidad de, en lugar de sancionar al defensor o hacerle una llamada al defensor o ofenderme por el decoro, hacer algo divertido que ponía mucho más en evidencia la situación que nos atraviesa como judiciales. Allá está el único defensor que me bancó. Así que gracias. Pero no lo sigo. Pero no, ni lo voy a nombrar. Pero todos saben quién es. Allá se encuentra X. Porque está el testigo reservado de la causa acróstico. Pixelado. Misterioso hombre de barba. Exacto, y anteojos. Pero creo que por ahí también pasa toda la ofensa, ¿no? Y le decía, yo soy judicial de origen porque una de las cosas que le planteaba a Fernando que me parecía interesante charlar y poner en debate y en discusión, porque a mí es algo que realmente me quita muchas horas de charla conmigo misma, ¿qué implica ser peronista trabajando en una estructura como la judicial? Porque yo creo que soy judicial de origen porque si hay una característica que tienen los judiciales es que son sumamente individualistas. Trabajan en soledad, son bastante poco amigos y amigas y amigues del debate. En términos generales es como que, no lo digo porque seamos personas que buscan aislarse, sino que trabajamos en una estructura que favorece el aislamiento, que propicia el aislamiento y que propicia la competición más que la colaboración. Entonces, a mí todas esas características la verdad es que me caben bastante, más allá de que me gusta mucho el debate y el diálogo. Cuando estoy laburando a veces siento que sentarme a hablar con alguien que no entiende que yo tengo razón es una pérdida de tiempo, y por eso me encanta ser jueza, porque todos los trabajos judiciales el que se hace más en soledad y depende menos de los demás, y en definitiva salvo cuando te toca un tribunal colegiado donde tenés que deliberar, en todos los demás casos trabajás sola y estás en tu mundo y ponés un acróstico y te acá sola también se pone un acróstico, es un trabajo muy en solitario, y a mí eso la verdad es que me gusta bastante, pero creo que eso, por eso no podría, por eso no milito, digamos, por eso no estoy en una estructura partidaria y por eso elegí el Poder Judicial como mi ámbito de trabajo, porque he tenido otras épocas de la vida donde he estado en estructuras colectivas y lo que tiene la estructura, claro, todo. A mí me encanta la frase, el que sueña, solo sueña, el que sueña con otros construye la historia, trabajar en colectivo te permite llegar más lejos, quizás más lento, pero vas más lejos. Me encanta, pero ya tengo 44 años, estoy cansada y la verdad es que eso es para los jóvenes y les respeto mucho por eso,
pero en las estructuras militantes partidarias entiendo que hay muchas cuestiones de disciplina y de debate y de generación de consenso que a mí me superan. Entonces yo me fui a trabajar al Poder Judicial formalmente hace 6 o 7 años, pero aún así me sigo autopercibiendo peronista. Entonces, creo que ahí hay una gran pregunta, y es una crítica que yo le hago a muchos compañeros y compañeras que trabajan en el Poder Judicial, que es, ¿qué es ser peronista judicial? Porque hay como una idea muy instalada, y ahí yo quisiera que vos por ahí me ayudes a encontrar una respuesta a esto, de que y les voy a contar una anécdota que me sucedió a mí en primera persona. Cuando yo entré a trabajar en la escuela judicial, que la conocía a Mariela, a Pablo, a la facultad, hicimos... Pero no a nadie que te estaba apoyando. Pero no a nadie que me apoyó desde la defensa pública, no provincial. No, hicimos cosas maravillosas porque, bueno, el ámbito judicial da para hacer cosas fantásticas. O sea, en general hay presupuesto, en general yo tenía uno de mis jefes y siempre me decía lo mismo y me parece que con mucho tino. Mira, mientras no me saques en el diario para que me puteen, haz lo que quieras. Entonces es un ámbito que genera mucha libertad y además tiene dos características que son tremendas, que son la estabilidad para siempre, o sea, podés ser una planta y te vas a jubilar, o podés ser más movediza y a menos que mates a alguien, no sé, que choques el auto borracha en un camino no habilitado. Entonces, bueno, ahí se preocupa alguien y dice, no, bueno, esto ya se pasó de la raya, pero si no les van a hacer muchas cosas. Entonces tiene esas dos características que a mí me entusiasmaban mucho, que yo las había hablado mucho antes de entrar a trabajar en términos de lo que iba a hacer. Pero un compañero judicial de otra provincia que trabajaba conmigo en una organización en la que yo trabajaba me dice, ¡ay, Leti, qué bueno! Ahora que vas a entrar, esto es mortal, ahora que vas a entrar al Poder Judicial vas a tener mucho más tiempo para hacer cosas para la organización X. Y no la voy a nombrar, pero si en mi currículum van a ver rápidamente qué organización era. Y yo le digo, no, ahora no voy a tener tiempo porque había que implementar la reforma procesal penal, además acá no es que, viste, estaba becada. Pero hay una idea muy fuerte de que el Poder Judicial es como una especie de gran organismo estatal de becas que a vos te permite trabajar poco, tener la otra característica, la estabilidad era una, la segunda me la estaba olvidando, me odian cada vez que lo digo, pero es verdad, tenemos unos sueldazos, o sea, con lo que cobro yo, sí, no voy a hablar de otra justicia que tiene 3 sueldazos, pero... Como un gesto que está haciendo nadie. Y que nadie me está diciendo nada, no, con lo que cobro yo probablemente se podría sustentar todo un organismo del Ejecutivo, con lo que cobro yo solamente. ¿Cuánta Rusia? Cubrimos Rusia, de Rusia, ¿sí? Claro, rusa para todos, todas, todes, tomis. Es así. Entonces tenés un sueldazo, tenés estabilidad laboral, tenés libertad de laburo y crees que es como que te tienen que agradecer porque estás ahí. Y decís, ahí me sale, necesitaría el GIF de Moria, y decir, ¿qué sos? O sea, ¿qué te tienen que agradecer? En todo caso, hacé mejor tu laburo. Y si te echan en algún momento con lo que tenés que haber ahorrado, todo el tiempo que laburaste, tenés como para vivir un buen tiempo buscándote una cosa que te satisfaga más o que te permita la felicidad. Entonces, volviendo a qué es ser peronista en el Poder Judicial, para mí ser peronista en el Poder Judicial no voy a decir que es hacer acrósticos, pero sí, que lo dijo Guillermo Berto en una nota en el Río Negro que hizo sobre el acróstico y me encantó como lo puso, así que lo cito a él porque lo dijo él, es correr los márgenes, es correr los márgenes, porque en realidad también, ahora sí te voy a devolver la palabra a ver qué te parece a vos. Yo también pienso mucho por qué al peronismo no le interesa el Poder Judicial. Porque en realidad, si somos todos acá compañeros, me imagino,
a los años más felices que vivimos. Cuando se impulsó la reforma judicial y la democratización de la justicia, yo creo que en realidad lo que se impulsó fue una gran bola de humo, ¿viste? Crear una cámara más de casación como una forma de transformar la justicia, me parece de una imaginación tan chiquita que no voy a hacer ninguna referencia, o hacer un ingreso democrático al Poder Judicial con un sistema que casi es como decía Fernando antes, este es el libro que tenés que leer y cuando lo leas te va a cambiar la vida, pero sin ninguna cosa de concientización de para qué vas a laburar también, es como por la galería. Pero ¿por qué no le interesa el peronismo al Poder Judicial? Porque en realidad en el ideal del peronismo, como yo lo creo, un país que tiene independencia económica, que tiene soberanía política y que tiene justicia social, no necesita el Poder Judicial. Entonces, yo sí entiendo que el peronismo siempre va corriendo atrás de cuestiones que son mucho más estructurales que lo que hacemos nosotros. Nosotros en el Poder Judicial somos una superestructura, y somos una superestructura que se alimenta la panza, o sea, somos un parásito del Estado realmente. Entonces, me parece que un gran error que cometemos los judiciales que nos autopercibimos peronistas es creer que la militancia la tenemos que hacer en otros lugares. Yo tengo muchos compañeros y compañeras acá con los que discuto mucho eso, por eso quiero que vayamos a Junín también, porque me parece que es un punto fuerte de discusión. Tenemos muchos compañeros que están muy involucrados, que incluso en el propio sindicato en este momento, que están con la lucha docente, que están con la lucha acá, allá, todo marcha. Me parece bárbaro eso. Pero no nos ponemos a pensar cómo trabajamos, qué es lo que hacemos, qué respuestas damos, qué privilegios tenemos, cómo tratamos a las vulnerabilidades con las que tenemos que trabajar todos los días, y ahí yo creo que somos menos peronistas. Entonces, ¿por qué acróstico nacional y popular? Porque a mí me parece que el acróstico, que tampoco es que ando haciendo acrósticos por la vida, porque ahora, bueno, tengan cuidado, fue mucho más impactante. Nosotros tenemos un gran problema actual, y es que no nos queremos hacer cargo de que somos misóginos, de que somos patriarcales, de que estructuralmente estamos integrados en una cultura sumamente patriarcal. Y si yo te pongo en la sentencia, bueno, el doctor Casullo, a quien tengo en mi más alta estima y me parece un profesional sumamente dedicado, debería reconsiderar el venir a plantear que la víctima era una puta, va a quedar ahí, bueno, Casullo lo vale, esta boluda, siempre jodiendo con lo mismo. Ahora, se filtró de alguna manera que no fui yo, además, eso, yo no tuve nada que ver con que eso llegara a la prensa. ¿Ya apoyaste? No, ¿qué? La pregunta que yo te iba a hacer. Bueno, después hablamos, pero tengo una hipótesis, como la de Anteojo de Alberto, tengo una hipótesis de esto también. Y se pusieron todos como locos. ¿Cómo? Pero es muy gracioso. Si lo pensamos seriamente, es gracioso. Es una vulneración al decoro. Por eso el decoro bufamos. Porque, ¿de qué decoro me hablas? Vos podés venir, maltratar, decir barbaridad y media. Las cosas que hay que escuchar con cara de... así, ¿no? Con cara de mi mayor consideración, te saludo atentamente. Y no haces nada, y bueno, pusiste típico de machirulo, y resulta que la que tiene que dar explicaciones soy yo, la que tiene que salir a defenderse soy yo, a la que le preguntan si le van a hacer un sumario administrativo. Ojalá me hubieran hecho un sumario administrativo, porque habría sido un escándalo, porque yo no tengo ningún problema en armar un escándalo, porque realmente, bueno, si vos tenés un movimiento político al que no le interesás porque sus aspiraciones tienen que ver con que no existas, básicamente. Porque si tenés justicia social, el Poder Judicial queda así como para lo que no podemos entender. Digamos, y muchas veces lo que no podemos entender es mejor
mejor que se gestione desde la salud que desde el derecho. Entonces, si tenés un movimiento así y vos te identificás con ese movimiento, me parece que es bastante contradictorio que tu identificación pase por, bueno, como tengo un sueldo bárbaro, milito, voy todos los domingos a hacer una cosita acá y me junto y me saco la foto con las organizaciones acá y después no hago mi laburo. Y encima me ofendo con el que me llama la atención o con la que me llama la atención de una forma creativa, che flaco, estás haciendo mal el laburo. Pongámonos a reflexionar sobre eso. Entonces, ¿cuánta compatibilidad hay entre la justicia y el peronismo? ¿Qué es ser un peronista, una peronista judicial para usted? ¿Qué te parece a vos? Lo que me gusta a mí de estar con Casullo es que habla tan rápido que yo siento que hablo muy lento. Hablas rápido es que la gente no te entiende y ahí meto. Y así como que entiende. Claro, se volvió un auditorio. Y el boludo que dices, sí, el hablado se ríe, entonces vos te empezás a reír. Creo que es la gran parte de la razón del éxito de mi gran amigo Joaquín y Niño se cimenta en que mucha gente ríe sin entender un carajo de lo que decimos. Pero bueno, sí hay cosas que son como muy poco formales que yo iba a decir, pero con lo que decías vos no quiero dejar de señalar dos o tres cosas que sí son bastante más serias y que tampoco empalidece decir dos o tres chistes, porque cuando que llevó adelante el proceso de reforma penitenciaria, entiendo yo, más ambicioso que hubo en nuestro país, Roberto Petinato, finalmente Petinato bueno, hay una famosa, él le da una charla a los internos y dice, bueno, ustedes en realidad dentro de poco no van a estar más, porque no van a chorear, porque el general Perón, y me parecía que estaba buena esa interpretación, por más que después uno puede decir teorías del control social, de que esto siempre va, pero esta idea, ¿no?, de que hay algo ahí de no aceptar como livianamente elementos que no son, bueno, que finalmente no son naturales, ¿no? Y esto de el fuero laboral. El fuero laboral, que en Argentina lo incorpora el peronismo, y rompe con esta idea, o sea, son todos iguales ante la ley. No. En el foro laboral, no. Si se duda, el dubito pro labore es el trabajador. Y fíjate que después hay como toda una larga secuencia de significado en esto de, bueno, listo, entonces es como que siempre te va a cagar el trabajador. O sea, esto de, ¿no? O sea, vuelve lo que finalmente era una ruptura tremenda del siglo XX, digamos, de poder decir, bueno, el derecho laboral, el derecho liberal, el derecho que en su igualdad ante la ley, digamos, juega con la no igualdad económica, bueno, igual sobre ese lado, lo hizo Perón, pero lo hizo Rubén, o sea, todo de Occidente. Finalmente hoy se vuelve la cosa de, no, bueno, ni te conviene tener trabajadores, no hay que invertir en este país porque te van a hacer la industria del juicio, que eso es una cuestión importante, lo que me parece a mí la cuestión académica, en esto de, y por eso a mí me gustó tanto lo del acróstico posta, que yo soy como fan del acróstico, o sea, cada vez que me vuelvo a reír, porque aparte esto, ¿no? Y por eso le quería preguntar cómo se había filtrado, porque si yo hubiera hecho lo que hizo Leti, me moriría para que se enteraran, o sea, era como innecesario tenía que meter por abajo de la puerta. Bueno, por eso, ¿no? Porque es un gesto. Sí. Quiero denunciar que hice un acróstico. Ojalá se sepa sobre ese acróstico que acabo de hacer. Y digo, más allá del ejercicio, si vos querés lúdico o la cuestión hasta, no sé, esto, del ego personal, hay algo de poder desmontar, ¿no? Como que creo que este es un momento y me parece que es uno de los temas para poner en agenda en los próximos 4 años. O sea, verdaderamente lograr un ejercicio de desmontar, porque lo cierto es que, si no, hay como un sentido común que se corre para este lado, y la experiencia de los últimos 4 años, más la experiencia de Latinoamérica, esto de que si hoy Latinoamérica fuera un tej, pues estamos en el horno, digamos, ¿no? Porque no tenemos dónde poner fichas. Y lo hablábamos otra vez con el gesto, que para mí fue un gesto muy reparador, y realmente creo que es algo que tiene que ver con ese sentido común, el gesto de Alberto Fernández con la gorra. O sea, los anteojos porque yo la gorra, ¿no? Que aparte es muy gracioso porque hasta le quedaba bien la gorra para atrás, que yo lo uso tan grande que quedaba horrible. Y era esto, ¿no? Porque, hola, saqué una foto, hay un flaco con gorra, me va a chorear. No, porque no. Los flacos con gorra no chorean. Y vos ya te corrieron el arco, o sea, vos ya estás diciendo, si hay una cosa ahí, ¿no? De finalmente reactiva, donde uno ya está diciendo esto que si vos no, tipo está mal decirle puta.
el ejercicio de la mina. ¿No? O sea, ¿en qué momento pasamos a discutir? Porque luego, y están medio mal matados también, fíjate, ¿no? Y hay algo ahí de un sentido común que ya ¿no? Como que se acampa. Y la sensación, bueno, en estos 4 años eso sucedió. Hay un pueblo, un poco el ejercicio de la cuenta de Twitter y esto de que mucha gente dice, la verdad que en estos años sirvió para que te rieras, o para reírse, ¿no? Esta cosa de la risa como un gesto, ¿no? Como de cierta terapéutica, esto de, hay un pueblo donde todos se parecen a Santiago Maldonado. Decís, o sea, no puede haber un pueblo, 3.000 personas, o sea, y ahí te pones a discutir una cosa que finalmente es bizarra, digo, o sea, es la discusión, ¿no? De neorrealismo italiano, o sea, Fellini, o sea, y es un título de Clarín, o sea, tipo, y ahí por eso empieza a funcionar, esto es ¿no? John Malkovich, en vez de bien John Malkovich, la película bien Santiago Maldonado, pero tenés puta, pero hay que, hasta qué punto no puede hacer un humor negro con eso, y bueno, y como que hay todo un ejercicio, yo insisto, ¿no? De la crítica radical, que bueno, que finalmente es eso, ¿no? La imagen presidencial, y fue muy llamativo, a mí me impactó mucho, no sé si ustedes lo llegaron a ver, pero el día de los actos, que fue un día como plagado de símbolos, yo recién le decía a Adrián esto de, ¿no? El primer acto y estaba la huipala, lo gordo de la CGT, estaba lo de LGBT, listo, volvimos, o sea, los choripanes colgados, una cosa, ¿no? Solo faltaban los faunos, ¿no es cierto? Las sirenas danzaban y los silfos, digamos, y era una especie de aquelarre, y druidas confeccionaban pociones, pero bueno, habla de eso, y ese día de la mañana, o sea, la última gacetilla que hizo la revista Ola, para mí la revista Ola es una revista que se fundó en los años del franquismo, la Ola Argentina, para mí fue como el la caras de Menem, de Macri, ¿no? O la página 12, digamos, de nosotros, el House Organ, y fue, Julián Aguada hizo la Casa Rosada como la transformó en una casa. Y obvio, una casa que es una cosa minimalista, como son las casas de ahora, ¿no? O sea, paredes blancas, mesitas chetas, pero también no va a ser una casa vieja o esta idea, ¿no es cierto? Cuando la te pones a pensar, yo alguna vez lo decía, esto que Julián Aguada es una divorciada y exitosa empresaria, está bien. Una empresaria que para tener el éxito desconoce cosas que en la Asamblea del año 13 se habían logrado como la libertad de vientre, es un detalle, pero digo, finalmente, uno podría haber hecho 4 años de crónica de Juliana diciendo, mirá, la niña se separó, encontró de nuevo el amor, ¿no? Porque la gente que habla rápido y habla mal y baila mal es gente que hay que respetar como a Mauricio y yo, pero digo, en un punto, no, el último día todavía era la hechicera transformando la casa, en un sentido común de 1946, o sea, una literatura franquista, con todo lo que significa, falangista, ¿no? En acto. Y yo veía la foto, ese mismo día, y esto, ¿no? El hijo de Alberto y Estanislao, y alguien que ponía, yo no me acuerdo cómo es el nombre, decía Estanislao, esto que, digamos, sucede mucho en las redes, ¿no? Que estas correcciones que se suponen correcciones y son realmente combates por ideológicos, ¿no? No le voy a decir Estanislao, si se quiere llamar, ¿no es cierto? San Lorenzo. Bueno, no, Estanislao. Así como finalmente, el señor ese de pañuelo. Bueno, entonces estaba él, Fabio, Alberto, y yo decía, típico WhatsApp de los hermanos, fíjate, finalmente los liberales en este país han sido siempre el peronismo. Y con la justicia, con la academia, ha sucedido esto, de que en un punto hay un discurso, y hubo un discurso en los últimos 4 años, sobre todo los primeros 2 años que entiendo yo del ejercicio del anterior Poder Ejecutivo Nacional, de, bueno, esto, va a haber una prehistoria en cada esquina, vamos a modernizar, y finalmente lo que terminamos haciendo es bailando, ¿no? La danza del apareamiento que bailó Macera con Alfano, digamos, o sea, valores ultramontanos, ¿no? Estructuras familiares perimientes, papá, mamá, los hijos, digo, toda esta cuestión, es lo que se instala. Y la verdad que, ahí yo sí coincido con Leti, pues decía, ¿no? Me parecía medio bobo volver a contar chistes después de lo que ya había dicho, el acróstico toca eso, es el pus, o sea, finalmente el acróstico le arruina el asado a la hechicera, ¿no es cierto? El desayuno a la cama que le estaba llevando a Mauricio, o sea, esto y porque aparte, y por eso el gesto, ¿no? Radical, de cierto nihilismo, si es que todas esas cosas puedo llegar a hacer, yo entiendo que sí, que es esto, y encima está bien hecha la sentencia. Encima. ¿No? Que es ese gesto de, no es una boludez, o sea, dale, ¿qué vas a hacer? Y yo por eso, posta, que ya te voy a pasar por vos, ¿cómo fue ese circuito? ¿Cómo saltó? O sea, ¿quién apretó el botón? ¿Qué detective?
como una especie de Seven. Esto ya se transformó en Seven, pero del acróstico de Leticia. Tengo tres líneas de no. Antes que nada, yo también lo puse para difundirlo. No es que nunca iba a decir que había un acróstico en la sentencia. Lo que pasa es que ahí sí entran como los plazos judiciales y en realidad, más allá del acróstico, más allá de la sentencia, estábamos decidiendo sobre la vida de dos personas, ¿no? Entonces, yo lo que quería era esperar a que la sentencia fuera revisada y eventualmente quedara firme, y recién cuando la sentencia estuviese firme, decir, mirá, y además esta sentencia que ya fue revisada, que ya está confirmada, tiene un acróstico que interpela la forma en que estamos trabajando en el fuero penal. Se me adelantó alguien, la verdad es que no sé quién fue la persona que difundió el acróstico. Sí, incluso tengo la evidencia de que no fui yo, porque el domingo de las elecciones, a la mañana, que yo estaba a las 6 de la mañana esperando por ir a votar, de las elecciones, me escribe un periodista y me dice, che, vos hiciste esto, y me manda la captura de pantalla, y estaba señalado de una forma que ni siquiera, porque yo sí se lo había compartido a un par de amigas, digamos, un par de amigas que ni siquiera son de acá, o sea, nada. Y lo conocía un periodista que no lo difundió, porque habíamos hablado de esto de no, esperemos a ver qué pasa con la sentencia y después vemos qué hacemos. Y otro periodista me dice, che, vos hiciste esto, escribiste esto, tenés que salir a decir algo, ¿te jode que digamos algo? Y yo le dije un poco esto, mirá, lo que pasa es que es una sentencia que todavía no está firme. No, bueno, pero es que esto es notición y es lo que también yo no entendía, ¿no? Pero el flaco me dijo, cada vez que pasa una cosa así en otro lado, nosotros decimos, ¿por qué no pasó en Neuquén? Entonces ahora lo tenemos que sacar, y bueno, yo salí explicando que tampoco estaba destinado, pero no lo difundí yo. Sí, hay un chileno que es profe de litigación que se llama Mauricio Duche, que siempre dice el espacio más chismoso de todos los espacios públicos que existen es el Poder Judicial. Y ese fin de semana habían sido las jornadas de la Asociación de Magistrados. Tengo identificado más o menos quién fue la persona que divulgó el acróstico, porque fue una persona que se enteró en las jornadas y que se puso como loco, con la sentencia. ¿Cuál es la sentencia? ¿Cuál es la sentencia? ¿Cuál es la sentencia? Hasta que dio con la sentencia. Y cuando yo me enteré de eso, ¿viste? Foucault es la verdad en la forma jurídica, ¿no? Cuando empecé a juntar mitades de verdad, dije, este hizo esto. Y leo los mensajes, porque el flaco me reenvió los mensajes que le habían llegado, che, ¿viste esto y el otro? Y era la escritura de esta persona. Entonces, bueno, yo lo que me pregunto, y acá sí es como que tengo una intriga muy grande, porque digo, ¿qué pretendía? O sea, ¿qué pensaba? ¿Que alguien se iba a ofender? Sí, sanción. Sí, claro. La sanción. Pero es vivir en otra época. No, es vivir en... Claro. Y eso es lo que el acróstico desnuda, es otra época, Claro. finalmente. Pero, porque de última, ponele que vos sos esta persona que lo descubrió, que trabajás en el Poder Judicial, que te parece horrible, y capaz que se lo compartís, no sé, a un vocal del tribunal, podcast, que tampoco sería bastante difícil entre los 5 que tenemos encontrar uno que se sienta así como ofendido, pero ponele que lo agarra, que diga, este está en un mal día, se lo voy a mandar, y activás el mecanismo sancionatorio, pero se lo mandó un periodista. O sea, ¿qué creía? ¿Que iban a hacer una nota diciendo qué barbaridad, se mofan? Cuando además, hoy en día, más allá del mal o buen tratamiento, de que hay cosas que son muy discutibles y muy criticables, a mí me parece que lo que no se puede discutir es que los medios se han tomado mucho más en serio que la justicia esto de deconstruirse, de tratar de empezar a ver las cosas de otra manera, y que en los casos vinculados con la integridad sexual hay como mucha preocupación de estar parados en el lado correcto. Entonces,
cuando termine todo esto, en algún momento lo voy a agarrar ese flaco y le voy a decir, ¿qué era lo que vos creías que iba a pasar? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Se ofendieron los defensores públicos. Pena. Se enojan porque se les tilda de corporativo, pero yo en la nota que escribieron, porque escribieron una nota, sí, Carta. ¿una carta a quién? Más, es como, a mí, pero ahí, bueno, ya el compañero Lafón me ha enseñado algunas cosas a mí en este tiempo, pero hay otras que son como muy intuitivas de cualquier persona que vive en la vida cotidiana, que es, si vos querés tener algún impacto con algo, no te pongas de la vereda conservadora. Y de última, si querés ponerte de la vereda conservadora, hacete tipo Agustín Laje, o sea, ¿viste? Andá con todo, hacé la apuesta fuerte. No hagas una carta, además una carta larguísima. ¿Quién te va a publicar esa carta? Y súper aburrida. Y aburrida, claro, de última, buscate algo que a mí me encanta el litigio. Entonces también podría encontrar algo del otro lado para decir no y hacerlo llamativo. No digo divertido, porque parece que divertidas no podemos ser. O sea, tenemos que ser cara de orto todo el tiempo. Pero podés hacer algo llamativo, podés hacer algo impactante, podés hacer algo. Pero es como ir a contarle a tu mamá. ¿Viste? Porque todo el tiempo yo sentí con el que difundió el tema en primer lugar y los mensajes que le mandaba. Cuando me pasó después, porque como nos quedamos a mitad de camino también, esto es lo que a mí me enferma de la vida en general. Hacer las apuestas a fondo. O sea, ¿querés que pase? Hacer una denuncia. Hacer una denuncia y vemos qué pasa. Pero anda a fondo. No te quedes ahí como diciendo, alguien tendría que hacer algo porque esto es algo por lo que alguien debería reaccionar. Porque además ya, guiño, guiño, claro, alguien, guiño, guiño, claro, además... comillas, debería. Es tremendo, somos, esto es lo más frustrante, esto me frustra a mí en la vida, somos abogados. Se supone que estuvimos 5, 6, 7 años en la facultad aprendiendo a argumentar y a persuadir. Hay un video en YouTube que circula en un juicio, una parodia española, que dice porque Leticia Lorenzo no puede nombrar a la persona porque alguien robó, no puede decir lo que dijo, porque alguien hizo algo. Bueno, todo lo que pasó alrededor de esto, más allá de lo positivo, ¿no? Que también hubo mucho por esto, digamos, o sea, que se abra el debate, que nos empecemos a hacer cargo, pero a mí es como que me da paja, porque también yo soy peronista por vaga, en algún sentido, el peronismo hace todo por una. Me da paja que todo cueste tanto, que tengamos que tener, pero además, insisto, en este nivel de superestructura, porque si me decís que estamos aprendiendo a estacionar el camión, y bueno, sí, te va a costar. Mira, a mí me pasó algo muy parecido, el otro día me pinché una goma, fui a la gomería, me dice 150 pesos, flaco, porque nada más le dije, porque para mí era como entre alquimia, magia, lo que había hecho, en 15 minutos tenía el auto andando de nuevo, me pareció mucho más, es que cuando dijiste lo del camión me acordé de eso, me pareció mucho más relevante para la vida de lo que sabe hacer el gomero que el asiento de boludeces que puedo hacer yo en una sala de audiencia, en un espacio que además no le sirve para nada a nadie. Entonces, digo, si ni siquiera podemos argumentar, si ni siquiera podemos tomar la posta o decir, sí, me hago cargo, tenemos un problema en esto y tenemos un problema con, ni siquiera lo voy a decir con la perspectiva de género, tenemos un problema con la perspectiva de vulnerabilidad, porque tenemos encapsulado, ¿no es cierto, doctor? Que tenemos encapsulado un vulnerable. Tenemos un vulnerable que lo aprendimos a fines de los 80, que por suerte no tuvo éxito Petinato, porque si no ese vulnerable nos desaparecía y nos quedábamos en el preso, que es el preso además, es el preso, no es le prese ni es la presa, es el preso y nos formamos con ese vulnerable, los que nos formamos en los 90, esto lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, tenemos el problema de la pereza del progresismo noventoso. O sea, nosotros, los que somos noventosos, claro, los 90, ¿viste? Era todo tan horrible,
perspectiva de vulnerabilidad, para poder identificar dónde están las desigualdades en las relaciones de poder, que siempre se dan en todos los ámbitos, para poder plantear una estrategia de litigio, plantear una estrategia de trabajo, plantear una estrategia de funcionamiento de un sector, entonces estás meando fuera del tarro. Y es penoso que, insisto en esto, porque la verdad es que me pone muy loca, siendo personas que nosotros tenemos un poder judicial que hasta nos da la yerba. O sea, cuando yo entré a trabajar no podía creer. Exacto. Claro. No, te dan todo. Tenés que viajar, te dan un auto. Vamos, te pagan viático cuando vas a hacer algo a otro lado. Pero si me van a pagar el sueldo también, no, pero además el viático, que además hay todo un tema, porque el viático depende de la categoría que tenés, porque no somos todos seres humanos, ¿viste? Algunos son ya Snowball y Napoleón. Algunos somos más seres humanos que otros. Entonces, tenés todas esas condiciones y no tenés ganas de tomarte el tiempo de pensar cómo hacer para correr los márgenes, para incorporar esa perspectiva de vulnerabilidad, para en definitiva ir hacia un mundo más igualitario estructuralmente, que requiera menos de la intervención judicial en todos los ámbitos. Yo trabajo en el fuero penal, pero esto te lo puedo trasladar para el fuero laboral, decías vos, que termina con esta distorsión, en donde al final también te terminás preocupado de si no tenés jueces que realmente creen que esto es una industria del juicio. Y en realidad es una industria del trámite, todo en la justicia es una industria del trámite. Todo tiene cero legitimidad porque nos tomamos 850 millones de años para resolver algo que, no me va a dejar mentir, a veces se resuelve con un llamado telefónico. A veces se resuelve diciendo, che, Fernando, pero mira, está esta persona acá, ¿por qué no la recibí? Bueno, que se venga, listo. No, pero me tiene que presentar un oficio y tenemos que armar el expediente, y como hoy no me anda la impresora, no puedo imprimir la carátula, entonces va a tener que venir mañana, y le decimos que venga mañana a este monstruo que tenemos acá, que creo que llega una sola línea de colectivo, a una persona que a lo mejor se gastó la guita que tenía para comprarle la comida a Lisiges en venir hoy. Pero como para nosotros todo lo mismo, véngase mañana. Y por favor, antes, esa es buenísima, venga de 8 a 2, ¿cierto? Venga de 8 a 2. Porque si viene después de las 2, por más que sea esencial lo que viene a traer, yo no voy a estar. Entonces, es todo muy ridículo. Y bueno, la verdad es que un acróstico, que una acción fuera de la norma, ¿no? Porque en definitiva es eso, es una acción fuera de la norma, nos permita poner en discusión estas cosas, a mí me parece bárbaro. Sí creo, y ahora te devuelvo, a ver qué te parece. Totalmente. Yo creo que otro de los errores que tenemos judiciales, que creemos que puede haber otro sistema de administración de justicia, es pensar que las alianzas tienen que ser internas. Ese es el error más grande para mí. Y me parece que es el error de la gestión anterior. O sea, estos últimos 4 años para mí fueron como el Aleph. No les cuento. Pero en los últimos 12 años creo que ese fue un error. Creo que Justicia Legítima, que es un espacio muy interesante, cae en ese error. Nos juntamos entre nosotros y en realidad nos tenemos que juntar con nosotros. Porque si yo quiero el cupo trans, ¿no? en el Poder Judicial, y la verdad es que más allá de que allá están las que van a ser responsables, más allá de eso, y bueno, si vengo y le digo al que trabaja conmigo, a lo mejor me dice, porque todo es muy difícil, además está eso, ¿no? Todo es muy difícil, no, va a ser un quilombo, no. Y no se hace. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir a buscar a las organizaciones y generar estrategias con las organizaciones y penetrar de afuera hacia adentro, porque la estructura es lo que nos come en el Poder Judicial. La estructura es una estructura del siglo XVIII, es una estructura de la heteronorma, es una estructura excluyente, es
es una estructura desigualitaria. Miren, otra anécdota, que no me van a dejar mentir, bueno, los que trabajan en la ciudad judicial no me van a dejar mentir. Pusieron unos percheros para los jueces y unos percheros distintos para los no jueces. Tomó nota, Mariela, por acá para los profesores y alumnos. ¿A ustedes les parece? Pero, ¿en qué planeta viniste? Barrilete cósmico que se te ocurrió semejante idea. Unos escritorios más grandes para los jueces. Claro, ¿viste? No voy a seguir por esa línea. Y islas de trabajo, pero, o sea, a mí yo comulgo con la idea de las islas de trabajo, con el trabajo colectivo, pero bueno, no puede ser por una cuestión de jerarquía o estatus. Y así podría seguir con lo de conocer, los estacionamientos, los baños. Los baños. Llame para el baño de los magistrades y decir, flaca, no transita gente, no es que estamos en el Ministerio de Desarrollo Social donde vos podés decir, no, es que transita tanta gente en un hospital que está todo el día transitando gente y decir, no, necesito un baño que esté disponible, que no esté abierto al público. No viene nadie. ¿Qué te van a robar el jabón? Es ridículo. Pero bueno, esa es la estructura en la que trabajamos. Entonces yo creo que perdemos mucha energía y mucho tiempo en tratar de persuadir a gente que no se va a persuadir jamás porque está muy cómoda. Está muy cómoda, es re cómodo. Y de hecho es tan cómodo que yo llevo 7 años trabajando acá y ya algunas veces debo confesar que siento que por ahí la equivocada soy yo. Porque claro, y miren que yo vengo del interior, que yo cuento anécdotas de esta ciudad que parece Dubái. En el interior en general tenemos como todos mucho más buena onda. La historia del acróstico entre mis compañeros y compañeras jueces fue parte de la anécdota de la última reunión del año, nos reímos mucho y tengo mails hermosos de mis compañeros y compañeras jueces, incluso los que integraron el tribunal conmigo. Pero aún así, aún cuando tenemos una mayor apertura a aceptar el privilegio de clase que tenemos, somos una estructura sumamente burocrática, vertical, patriarcal, heteronormativa, etcétera, 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 y es un error pensar que nosotros vamos a cambiar este sistema nosotros. O sea, para mí, si no se tejen alianzas del adentro con el afuera, eso es imposible. Y el afuera, y creo que pero está todo como muy bien pensado, ¿no? El afuera muchas veces no tiene idea de cómo funciona el adentro. No tiene idea de quién tiene el poder de decisión, no tiene idea de cuáles son las funciones de quién, no tiene idea de con quién tiene que trabajar. Entonces, el afuera a veces se queda completamente afuera porque no tiene idea. Y yo me acuerdo cuando hicimos la capacitación, que buscamos a la facultad, había como toda una idea de política pública ahí atrás que murió en 2 años, pero era, trabajemos con la universidad pública porque la universidad pública es la mejor formadora, y trabajemos con ciencias económicas porque necesitamos aprender otras cosas, no derecho, porque lo primero era bueno, pero derecho está en roja, pero no, o sea, si tengo que enseñar derecho, lo hago ya. Bueno, cerremos todo y hagamos un asado. Trabajemos con económicas y todo el tiempo estaba como la necesidad de los abogados de como enseñarle a los profes que iban, ¿no? En un momento hablamos de procesos administrativos, yo no me olvido más de eso, fue en la primera versión que hicimos. Iba un docente a hablar de procesos administrativos en términos de gestión y un abogado fue con los libros de Dromi, que es administrativista. No, flaco, pero, o sea, esto es otra cosa. Entonces tenemos como una cosa muy instalada en el derecho en general, pero en el Poder Judicial en particular, de que nosotros estamos para dar órdenes, que nosotros estamos para decirle a los demás qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo, aunque no tengamos idea. Perdóname, pero se me vienen tantas cosas a la cabeza. Nosotros cuando resolvemos hay otra cosa que es muy divertida, pero muy divertida. Vemos,
cuando, no sé, disponemos que Casullo le entregue el celular a Martínez bajo apercibimiento de desobediencia a una orden judicial. Yo trato de no ponerme eso porque leyeron El Principito. ¿Se acuerdan del rey del planeta chiquito? El que le dice, bueno, pero yo doy órdenes que sé que se van a cumplir. No me pidan una puesta del sol a las 12 del mediodía porque no doy órdenes que se cumplan, si no, sería un mal rey. Entonces yo tengo muy metido sobre la cabeza y cuando me dicen, te pido que ponga, yo pero el que lea esto, ¿qué va a hacer? Decir, se va a bajar la fuerza. Trato de usarlo muy poco y cuando es sumamente necesario, cuando sé que se va a iniciar un proceso, porque tenemos como toda una cosa simbólica que no nos importa para nada después y creemos que a partir de ahí damos órdenes y que la gente tiene que cumplir nuestras órdenes y de ahí construimos toda nuestra imagen de quiénes somos y cómo somos y creemos que no tenemos por qué dar explicaciones de nada. Entonces, en ese contexto también, a la afuera le cuesta muchísimo entablar diálogos, porque entablar diálogos igualitarios con personas que estamos caracterizadas así, no digo que todos y todas seamos así, pero está la impronta, al chapeo, al bueno, pero de esto sé yo, entonces es muy difícil desde ahí construir estas relaciones de diálogo igualitarias, pero yo creo que en estos 4 años que vienen, y sobre todo con tantos anuncios que hizo nuestro presidente, que a mí me pareció fantástico, ¿no? En términos de necesitamos otra justicia, y nunca más, tanto las universidades como las organizaciones sociales, como los colectivos específicos de determinados sectores, tienen que ayudarnos a hacer más presión al interior de los sistemas judiciales. Tienen que ayudarnos a visibilizar estas cosas. Al final del día, a mí lo que me pone contenta del acróstico es que hasta en tele me hicieron una semblanza y me parecía que yo soy la heroína, pero más allá de eso que se pudo hablar de lo que le pasa a las personas que vienen al Poder Judicial, de lo que tienen que soportar, de las cosas que se les preguntan, de las cosas que se les dicen, con total falta de sensibilidad. Y después yo soy indecorosa porque no soy típico de machirulo a una forma de trabajo. Entonces me parece que es un buen momento para empezar a reflexionar sobre estos temas y para empezar a exigir. Y una cosa más que quería decir que no me quiero olvidar tiene que ver también con lo que decía Fernando al principio de esto de las formas, ¿no? Te voy a decir que sos lo peor del mundo, pero cordiales saludos al final. Hay que exigir claridad. Hay muchísimos mandatos legales que nosotros tenemos para ser claros y claras. Y sin embargo, nadie entiende lo que decidimos, ni por qué lo decidimos, ni por qué nos tardamos tanto en decidir. Y esas son exigencias que tienen que venir desde la afuera. Yo siempre me quedo con el consuelo de que si no nos prendieron fuego todavía, probablemente es porque a pesar de que no tenemos toda la soberanía política y toda la independencia económica y toda la justicia social que quisiéramos tener, todavía tenemos un Estado, y en Neuquén me parece que es así, tenemos un Estado que desde los ejecutivos municipales y provinciales, mal, bien, a los tirones, pero gestiona mucha conflictividad de una forma mucho más eficiente que lo que hacemos nosotros. Entonces, como a nosotros nos llega una porción muy mínima de la conflictividad, eso es lo que hace que todavía no nos prendan fuego. Pero el gran problema que tenemos es que si nosotros, por un lado, lo que se gasta en la gestión de esa mínima porción de la conflictividad, y por otro lado, que con esta lentitud y vagancia que incorporamos como casi que dogmas de trabajo, el día que esto no sea así, el día que nos tengamos que hacer cargo, pasa con violencia. Con los temas de violencia, que es donde más estalla el Poder Judicial, pasa porque no podemos aplicar procesos del siglo XVIII a situaciones conflictivas que requieren una respuesta ya. No, en el penal también pasa. No, bueno, a mí me llega la denuncia de la comisaría y yo tengo que esperar. Y bueno, entre que esperaste todo eso, mataron a alguien. Entre que esperaste todo eso, prendieron fuego a alguien porque
cansaron los vecinos de esperar. Entonces, ahí creo que nosotros tenemos muchos debates pendientes y tenemos que sacar estos debates del ámbito judicial y tenemos que debatirlo con organizaciones, tenemos que debatirlo con otros sectores, tenemos que llevarlo a los colegios, tenemos que llevarlo a otras universidades, a otras facultades, no a la Facultad de Derecho. Estos no son temas que deban discutirse entre abogados porque está claro que los abogados no servimos para resolver estos temas. Para mí. Los historiadores, ya lo dijo el otro día Casullo, los van a entender dentro de 20 años. ¿Qué más? No, una cosa para el público, esto de... No sé, al final yo estaba tan contento de que viene tanta gente y Leticia conoce a todos, para mí es como que todos vinieron. Ya, dice, no, bien, gracias, pero bueno, si viene alguna pregunta además es el momento... Por si algún día me toca hacer campaña, yo tengo que empezar, ¿no? Porque... Me siento en el té canasta de la familia Lorenzo. ¡Son parientes! Que trabajan en el Poder Judicial. Bueno, así que bueno, salvo el misterioso hombre de barba que no puede hablar porque, digamos, se compromete a sí mismo y está siendo registrado en Washington, en la CIA, y se habilita un espacio para preguntarle a Leticia, comentarle. No habla nadie en este momento. Muy a lo lejos se escucha. Bueno, mi nombre es Pablo, yo trabajo en el Ministerio Público de la Defensa y trabajo como defensor. Y pensaba un poco las reflexiones que trajeron ustedes con una riqueza muy buena y está bueno este espacio. Le agradezco a Leticia y a ustedes por haberle dado este espacio en este lugar que encima tiene aire acondicionado, hace menos temperatura que afuera. Tenía algunas preguntas que pasaban sobre las influencias sobre el acróstico que ha tenido Leticia, si en su casa se leía mucha sopa de letras o Sudoku que la hayan inspirado, ¿no? Esa es una pregunta que creo que todo el mundo acá se preguntaba y también sonaba como una posibilidad que el TSJ también hiciera una auditoría, ¿no? Sobre sus sentencias y si hay otros acrósticos que ella haya puesto, ¿no? Yo tengo algunas teorías de otros acrósticos sobre otras materias, pero fuera de esto un poco para ponerlo divertido, porque la verdad que también hay que descontracturar y la vida es bueno y malo y Leticia dice algo que está bueno, que creo que tenemos que pensarlo, que es que la justicia tiene que reformarse y a veces hay un problema que digamos el ombligo entre los abogados y solo sobre el fuero penal, ¿no? Entonces yo me toca litigar en donde trabajo con muchísimas materias, ¿viste? Y entonces veo que ahí falla todo, ¿viste? Nada funciona. Entonces hay problemas de familia, laboral, civil, de otras materias que son tan importantes en la vida de la gente, o de otras situaciones que tiene que resolver la gente, que a veces llega a la justicia, ¿no? La justicia se investiga de un nivel de soberanía muy fuerte, de autoridad, por eso la gente va y no dice nada. Llega y dice, no le reclama mucho al juez, pero después tiene una percepción muy crítica de lo que es la justicia. Yo creo que pensar en reformas tiene que ir más allá de lo que es como Europí o la justicia federal, que es una justicia que necesariamente tiene que reformarse, y pensar que los espacios de los juicios por jurados, que son un espacio de democratización de la justicia más en serio, no tienen que limitarse solo a la faz penal, sino pensarlo en otros espacios que tienen que ver con otras materias laborales, civiles, contencioso administrativo, que es la gran, tiene hasta nombre raro, ¿no? Pero que es la materia en que hoy, en tiempos modernos, donde el Estado no ha sido peronista, no ha dado todas esas proclamas que manejaba el peronismo, y hoy el gran violador a los derechos en forma masiva, ¿no? Es el Estado, ¿no? Digamos. Y la materia con que uno litiga contra el Estado se llama contencioso administrativo, que son el Estado con sus propias reglas, ¿no? Que es inentendible incluso para los propios abogados, ¿viste? O sea, es una materia a debatir. Yo creo que si Leticia y ustedes lo piensan, cómo introducir sobre las otras materias, también ponerlo en tela de juicio al sistema judicial y a los operadores judiciales y a las entidades gremiales que nuclean a los empleados y a los meetings masónicos que aglutinan a los jueces y juezas y magistrados. ¿Cómo
crees que se puede hacer esto? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué pensás hacia adelante, no? Tenés 2 horas. Tienen un par de horas, claro. Tienen un par de horas. Primero la del Sudoku. Sí. Mira, dijo algo Fernando hace un rato que me hizo acordar a un autor que yo quiero mucho, que además me hace acordar al Escazullo, porque yo siempre digo que el Escazullo en la Argentina son como los Parra chilenos, pero en las ciencias sociales. ¿Viste? Que son como gente inteligente, y se le ocurren cosas que uno dice, ¿por qué no se me habría ocurrido a mí? Como le pasó al periodista, ¿no? Y los Parra en Chile con el arte son así, o sea, nacen todos sabiendo cantar, y Nicanor Parra era un gran generador de artefactos y yo lo admiro mucho y hacía muchos acrósticos. Nicanor Parra, y tenía cosas muy lindas. Me parece, yo a lo mejor tengo muchos prejuicios con relación a mi propia, a mi propio colectivo, ¿no? de judiciales, pero creo que hay que tomarse la vida un poco menos en serio. Me da la sensación de que el problema que atraviesa a muchas personas que integran el Poder Judicial es que de repente creen que son eso, ¿no? O sea, como que el cargo es la persona. Entonces se olvidan de leer, de disfrutar de una buena película, de no sé, leer El Condorito, lo que sea, como de escuchar música, pero de escuchar también aprendiendo, ¿no? Pensando esto de, mirá esto, cómo podría entrar acá. A mí me gustan mucho los acrósticos, siempre me gustaron. Hay unos para Eva que son hermosos, yo el otro día publiqué uno que está en un librito sobre gráfica peronista, que ahora no me acuerdo el autor. Pero también debo decir, porque por ahí no lo mencioné, que en realidad fue como una creación colectiva el acróstico. Lo único que pasaba con relación a mí es que las personas que estuvimos charlándolo sabíamos que yo era la que se iba a animar a ponerlo y a firmarlo, y se iba a hacer cargo después, pero por un lado que lo que dice el acróstico era algo que uno de mis compañeros del tribunal le había dicho al defensor que estaba litigando cuando terminamos el juicio. Eso que hiciste fue típico de Machirulo, y típico de Machirulo, la ventaja que tiene la expresión, gracias, no salía la palabra, es que no deja lugar a dudas. En más o menos todos estamos entendiendo lo mismo cuando te dicen típico de Machirulo. Entonces cuando ya había terminado la sentencia, estaba con 2 compañeros contándoles que le íbamos a poner una parte referida a esto, y tuve que buscar cómo se llamaba, porque yo tampoco sabía cómo se llamaba esto. Le pregunté a la FOM primero, me acuerdo, que tampoco sabía. No me lo dijiste vos. ¿Para qué viniste? Pero estaba buscando cómo se llama esto y lo encontré en internet. O sea, hoy todo se encuentra en internet y fue muy fácil hacerlo porque la sentencia ya estaba escrita. Cuando vos ya tenés la idea, después lo único que tenés que hacer es acomodar las letras. No es que a mí también me da risa eso, porque pienso, bueno, tampoco no es tan difícil hacer una sentencia. Vos ves el juicio, tomás la decisión, explicás por qué decidís y después lo escribís. No hay mucho, o sea, es más difícil estacionar un camión. Es muy difícil, insisto. Entonces, y si ya la tenés escrita y querés hacer eso, es muy fácil. Debe haber otros acrósticos en otras sentencias. Tengo guardados algunos que usted me propuso, esos los tengo guardados, ya vendrán. Y con relación al otro, que es un poco menos divertido, ¿no? Yo creo que ahí también, en esto de correr los márgenes y de pensar en ampliar el pastel, como dicen los mediadores, ¿no? Creo que uno de los grandes desafíos de la reforma judicial es dejar de pensar que es una reforma edilicia, que es una reforma que tiene que darse pensando en los tribunales. Nosotros lo que tenemos que pensar, yo creo que hasta está constitucionalmente mal seguir hablando de poder judicial. Ya, bueno, ustedes saben más que yo de esto seguramente, pero hoy en día no hablamos de poderes, hablamos de funciones. Y la función judicial, para mí, más que función judicial, debería llamarse función de gestión de la conflictividad. Porque
sigo mucho a Binder en eso. Y como función de gestión de la conflictividad, así como decimos que el derecho penal es la última ratio, que es el último lugar a donde se puede recurrir para resolver un conflicto, dentro de la gestión de la conflictividad, el sistema de administración de justicia debería ser la última ratio. Es decir, nosotros no necesitamos, para mí es un error pensar que la reforma judicial pasa por convencer a los jueces de Comodoro Pi de que hagan audiencias, o de Talcahuano, o de donde sea. Para mí la reforma judicial pasa por, usando una expresión de Binder también, empezar a relocalizar la conflictividad. El Poder Judicial, como lo conocemos, para mí, tendría que pensarse y empezar a diseñarse como un espacio técnico idóneo para identificar dónde se va a mejor gestionar un conflicto. Y eso te reconfigura todo el funcionamiento actual del Poder Judicial. Por un lado, porque lo que necesitas, también para mí, es mayor territorialidad. En lugar de hacerte una ciudad judicial enorme, vos lo que tenés que hacer es descentralizar la función judicial en los lugares donde más necesidad tenés de presencia judicial. Porque es mucho más fácil, nosotros en el interior esto lo planteamos todo el tiempo, para nosotros es mucho más fácil trasladarnos a Luminé a hacer un juicio que hacer que todas las personas de Luminé vengan a Zapala, porque en Zapala, porque además es una cosa de costumbre, ¿no? Es que en Zapala está el edificio judicial. Entonces yo vengo de un juicio que los hechos habían ocurrido en Luminé, que se hizo en Zapala por una cuestión de conflictividad social. Entonces ahí sí era necesario, bueno, pero si no tenés eso, es mucho más fácil trasladar a 3 jueces al lugar que hacer que toda la gente venga. Entonces, territorializar más la función judicial me parece que es clave, y también hoy en día yo creo que ya está totalmente pasado de moda seguir pensando en abogados. O sea, si vos pensás que lo que haces es gestionar la conflictividad, creo que tenés que asumir que para gestionar la conflictividad necesitas interdisciplina real. O sea, no una interdisciplina que le da una opinión al juez que después dice pero sabes que a mí esto no me convence mucho. Hasta las astrólogas tendrían que hablar. No, yo lo pienso muchas veces que hay determinados conflictos que nos llegan a nosotros que desde la psicología se gestionarían muchísimo mejor, porque encuentran explicaciones que son mucho más pertinentes que las explicaciones legales que nosotros podemos dar. Entonces, no es solamente hacer un código de procedimientos nuevo, es pensar en una forma nueva de gestión de la conflictividad. En un momento, en la anterior vida feliz que tuvimos, con los centros de acceso a la justicia, había un planteo un poco en ese sentido. Yo me acuerdo, yo vivía en Bolivia todavía, y vine, y mientras nosotros habíamos hecho centros de justicia y estábamos gestionando con la comunidad, y los habíamos, desde la construcción de los centros fue comunitaria, está bien que Bolivia tiene unas características bastante distintas a la Argentina en cuanto a organización comunitaria, pero en el 2004 era muy divertido ver el paralelo entre los centros de justicia bolivianos y los argentinos, porque mientras nosotros ya teníamos vecinos voluntarios que se habían formado en conciliación, que lo que estaban haciendo era una cosa mucho más a tierra en los barrios, acá estaban con un manual del Banco Interamericano del Desarrollo, que cuando yo lo vi, pero porque, bueno, insisto, yo soy muy vaga, una cosa que tiene más de 300 páginas, pero no, esto no lo va a leer nadie, o sea, yo compro el tele y lo enchufo, no pongo el manual. Y habían estado 2 años desarrollando ese manual. Y vuelvo al tema de la profesión y la técnica como fetiche de, no, bueno, tenemos que armar un centro de acceso a la justicia que tenga 10 abogados, 15 psicólogos, 10 trabajadores sociales, y metemos y generamos estructuras imposibles de sostener en el tiempo porque son muy caras, y además por los perfiles profesionales que en general acceden a esos puestos, rara vez tenés gente acoplada con el territorio, que conozca el territorio. Y probablemente quien conoce el territorio, en donde va a funcionar eso, no tenga el currículum para acceder al cargo. Entonces estamos generando todo el tiempo una burocracia profesional que no sirve para nada, porque bueno, de
hecho, a nosotros en Bolivia nos pasó esto, que mucha gente te decía, bueno, no, pero es que todos los días prefiero, porque yo vivo en otro lugar y, bueno, te contrataron para esto, ¿cómo lo vas a ver todos los días? Como los jueces. No, pero vos me decís que me van a decir cuándo tengo que hacer las audiencias. No, yo haré el cargo de juez para que otro me haga el trabajo. ¿Qué es esto? Entonces, desterritorializar, desprofesionalizar muchas cosas, y ahí viene, bueno, toda una pelea con el gremio de los abogados, que el gremio de los abogados siempre la gana. Acá en Neuquén, antes de que se fuera la legislatura donde todavía estaba Einaudi y Russo, cuando se quiso hacer la reforma procesal civil, una de las cuestiones que más se discutió en un momento era cómo íbamos a hacer. Es que cada vez me acuerdo de cosas que me dan mucha risa todo el tiempo. ¿Cómo íbamos a hacer una justicia de pequeñas causas? La justicia de pequeñas causas básicamente tiene una estructura que no necesita abogados. Vengo yo, viene Fernando, decide María. Listo. Y nosotros somos las partes en el conflicto y venimos a defender nuestro interés. En algún momento, porque nosotros hablamos mucho en penal de cómo la fiscalía se apropió del conflicto, pero no hablamos de cómo los abogados y las abogadas históricamente se apropiaron de todos los conflictos de las personas. Entonces ahora resulta que hasta para hacer un trámite municipal necesitas la firma de un abogado. Y si llegas a decir esto, te dicen, no, ahí sí que se ponen todos de acuerdo, ¿no? Y dicen, ¿qué justicia de pequeñas causas? Va a decir, flaco, ¿cuántos casos de estos atendés? No, bueno, pero es que los colegas y las colegas, entonces no dan unas discusiones en serio. Porque también, y esto es otro gran problema que a mí me parece que tendría que tener algún tipo de regulación estatal, me vuelvo medio gringa en esto, pero me gusta a mí el sistema norteamericano, una cosa es ser abogado y otra cosa es ser litigante. Pasar el examen de la barra y entonces estás habilitado para litigar. No tenemos ningún control sobre abogados y abogadas. Entonces tenemos gente maravillosa que hace cosas fantásticas, como el señor, hasta inescrupulosos que le prometen el oro y el moro a las personas y terminan abandonándolas a la mitad del río. Y a esos inescrupulosos se les da el mismo trato que a vos. Entonces, desterritorialización, generación de una mirada más amplia sobre los conflictos, concepción de todo el sistema judicial como un sistema de última ratio y fortalecimiento de todos los mecanismos distintos al judicial, no alternativos. Yo creo que comulgo con lo que dicen que no hay que hablar de mecanismos alternativos porque si no, lo que corresponde a lo judicial y lo alternativo, sí, como la medicina alternativa, es la boludez, claro, las que concilian fortalecimiento de los mecanismos alternativos. Y yo creo que necesitamos, a mí me encantaría, tengo mucha esperanza de que se logre o se inicie un camino en ese sentido en esta gestión. Necesitamos formar mejor a los integrantes de la Administración de Justicia, no en derecho, sino en perspectiva de vulnerabilidad, que no es lo mismo que el derecho. Yo no puedo creer, últimamente lo digo cada vez más frecuentemente, porque la verdad es que ya me llama la atención que estemos discutiendo si se pueden o no se pueden hacer determinadas cosas con relación a la perspectiva de género, cuando nosotros reformamos la Constitución en 1994. No la reformamos ayer o hace 2 meses. Todos los que estamos acá estudiamos con la Constitución ya reformada, y la CEDAW está en esa Constitución. No es que, como dijo alguien, se puso de moda. No, es parte de nuestro pacto social de convivencia. Entonces, no podemos decir, no, pero ¿sabes qué? A mí esto mucho no me gusta. Entonces yo me digo, a mí, ¿sabes que la Convención Americana de Derechos Humanos me parece que no está bien? Entonces yo te voy a dar la prisión preventiva en todos los casos. No puedo, claro, viste la cara que pusiste, llego a decir eso y todo el mundo dice, es un horror. Ahora si llego, no, bueno, pero también hay mujeres que mienten, hay que tener cuidado con estas cosas ahí, pero como que pasa más piola. Y nadie pone esa cara de horror. Y son instrumentos con la misma jerarquía, y la CEDAW lo que hace es reconocerte una relación de desigualdad entre hombres y mujeres, y te genera un montón de mandatos para que vos, como agente estatal, estés donde estés estacionando el
camión para el municipio o decidiendo un cambio. Tenemos un mandato constitucional de asumir que las mujeres estamos en relación de desigualdad con relación a los hombres. No me voy a poner acá a hacer toda la historia, pero está más que claro por qué eso está ahí. Entonces, necesitamos también formar agentes judiciales que tengan un poco más de perspectiva transversal de las vulnerabilidades. Y lo que vos decías, porque en un momento, esto de trabajar por fueros fue una innovación y fue importante. Bueno, yo sé de derecho penal, a mí me decís que resuelva, no sé, una sucesión y probablemente, bueno, no, lo aprendería rápidamente porque tampoco es que son cosas tan complicadas, las vamos complicando nosotros, pero tiene algún sentido. Lo que no tiene sentido es que vos una persona la partas en 15 fueros. Entonces decís, no, porque acá vos tenés esto que es penal, entonces te tenés que ir primero a la fiscalía y de ahí te vas a ir al gabinete forense, pero además hay un tema de familia, porque bueno, hay que ver la cuota alimentaria, entonces te tenés que cruzar a familia y además tenemos un tema de contencioso administrativo, porque bueno, acá hay un incumplimiento de salud pública y ahí vamos a hacer un amparo y la persona termina como bolita de flipper y nadie le da una respuesta. Entonces, yo creo que necesitamos pensar en un sistema de administración de los conflictos que asuma que la persona es una y que el conflicto para esa persona es uno, independientemente de todas las ramificaciones que nosotros... No puede ser que por una cuestión que se supone que es para mejorar la calidad de las decisiones y la rapidez hacia las personas, nosotros pongamos en cabeza de las personas la obligación de tener que entender por qué tuvo que ir a hacer la misma declaración en 5 lugares distintos. Y lo pongo como un ejemplo. Hace relativamente poco tiempo nosotros en Zapala tuvimos una reunión con la gente de salud mental y nos dijeron, miren, todo bien, nosotros somos pocos, ganamos menos de ustedes, tenemos más gente y encima por este caso, en un caso particular, ya nos pidieron el mismo informe de la Defensoría Civil, la Defensoría Penal, el Juzgado Procesal Administrativo, el Juzgado de Familia y el Ministerio Público Fiscal. Entonces, ustedes, y además que te vas hundiendo en la silla, porque dice, ustedes no hablan, no tienen un grupo, totalmente, no tienen un grupo de WhatsApp en el que comparten el informe. Es ridículo, y mientras tanto, el caso, que ya no es la persona, el caso estaba a punto de ser linchado socialmente, porque en todo este tránsito nadie había tomado ninguna decisión. Entonces, la reforma judicial pasa por hacernos cargo de todas estas cosas. Y pasa porque yo quisiera alguien que vaya y le diga a la justicia federal, flaco, ustedes no son la nobleza. Pero junto a todos, digo, a ver, ¿quién cree acá? Porque es muy sencillo, pasa que hay que juntarlos. Levanten la mano quienes creen que son descendientes de Dios en la tierra. Si hay algunos que levantan la mano, ya. Levanten la mano quienes creen que poseen un título nobiliario. Hace otro grupo. Levanten la mano, acá ya viene el estereotipo. Levanten la mano los que juegan al golf 3 veces a la semana. Bueno, muchachos, somos funcionarios. Lo que nos cuesta a los judiciales asumirnos servidores públicos. Estamos todo el tiempo discutiendo si la justicia es un servicio. Entonces tenemos que partir por lo básico. Lamentablemente nosotros estamos en primer grado para hacer una reforma judicial. Después, cuando lleguemos al posgrado, empezamos a pensar en leyes procesales, pero lo primero es hacernos cargo de quiénes somos. Entonces yo quisiera que todas estas personas que integran la justicia federal fueran reunidas en una audiencia pública y que dijeran, bueno, ¿quiénes no quieren hacer audiencias? Pero públicamente. Porque esa es otro gran vicio judicial. Que nos juntamos acá a charlar entre nosotros y después no sabes cómo pasaron las cosas. No, todo debería ser público. Vos me venís a ver a mi despacho y yo debería registrar. Vino el hombre misterioso de barba y se reunió conmigo. Tiene que quedar todo registrado. Es tiempo público, son espacios públicos, entonces públicamente quien no quiere hacer audiencia tendría que decirlo, quien no
no quiere trabajar más de 6 horas por día tendría que decirlo, porque nosotros si somos un servicio, por eso discutimos tanto si somos un servicio, porque si somos un servicio tenemos obligación de prestación permanente. Y finalmente, con el tema de las asociaciones y los gremios, también, de nuevo, yo la verdad es que si a mí me dieran a elegir, me asocio a camioneros. Total, sí, y te explico por qué. Te explico ya por qué. Porque se debate seriamente. O sea, hay debate. A veces hay debate en lo que yo quedaría chiquita. Pero no se debate solamente el salario y la vacación. Se debaten muchas cosas, tienen mejores prestaciones, si lo pensamos desde la comodidad, tienen mejores prestaciones, están todo el tiempo en ampliación de prestaciones, hacen asambleas que son reales. Nosotros que se supone, yo creo que, con todo el respeto lo voy a decir esto, los gremios docentes y los gremios judiciales son como clubes de campo, en términos de lo que se debate y de cómo se debate, porque no debatimos seriamente. Yo nunca, en los 7 años, yo estoy afiliada al gremio y estoy afiliada a la Asociación de Magistrados, a los dos. En los 7 años que llevo en la justicia, jamás he tenido posibilidad de participar en algún espacio en el que discutamos estas cosas, cómo estamos prestando el servicio. O sea, porque siempre la discusión es que es válida, Cuando vos tenés a alguien a quien le quemaste la cabeza, es muy válido que nos quejemos porque le quemaron la cabeza a un compañero o una compañera. Pero nunca hemos discutido por qué hay determinados ámbitos en los que la gente termina con la cabeza quemada. ¿Quiénes generan maltrato laboral interno y por qué? Y no discutirlo en términos disciplinarios, porque al final actuamos como las fuerzas de seguridad, que parece que la única herramienta que tienen es la represión. Entonces le da lo mismo que sea una abuelita con verdura en la Plaza de Mayo o que sea alguien que está amenazando con una bomba, reprimen. Nosotros actuamos igual. La única herramienta que tenemos es, vamos a pedir que la echen. ¿Y en el medio qué hicimos? ¿Qué hicimos con el maltrato? ¿Cómo se llama este señor que le hizo el proceso penal a la prosecretaria en Comodoro Pi? Que ahora fue una capacitación de género. Sí, que fue el examen. Geminiani. Un Geminiani. día la puso Claro. presa. La dejó presa. Y yo haría un escándalo porque lo mantengo. No, es como que son escaramuzas. Entonces también creo que nos debemos una fuerte discusión en términos de qué queremos de nuestras representaciones gremiales. A mí la verdad es que es una discusión que no me interesa demasiado, porque me parece que es un espacio que a mí me quita energía y que ya están demasiado consolidados de esa manera. Pero con estas representaciones que nosotros tenemos, el comunicado ADEPA, cuando ADEPA se ponen estas cosas y cada un año hace un encuentro en el que dice la defensa tiene que ser autónoma. ¿Y para qué? ¿Para qué tiene? Porque además estas discusiones, que perdón que me extienda, pero son como discusiones de libro. Hay un libro que alguna vez dijo que la defensa tenía que ser autónoma. ¿Para qué querés la autonomía? En esta provincia la defensa pública tiene el mismo presupuesto que el Ministerio Público Fiscal. Debe ser uno de los pocos lugares de la Argentina que está equiparada en presupuesto. Tiene más planta que el Ministerio Público Fiscal. Tiene más planta de personal que el Ministerio Público Fiscal. Tiene equivalencia, vaya pensando, doctor, tiene equivalencia de equipos interdisciplinarios con el Ministerio Público Fiscal. Entonces, yo la verdad es que si fuera defensora general, doctor de la provincia, no discutiría la autonomía. Estaría discutiendo otras cosas, estaría discutiendo cómo articulo mejor con el Ejecutivo, porque si no es una discusión formal. Porque si yo te digo, ¿para qué querés la autonomía? Tenés el presupuesto, tenés el personal, tenés el acceso a los recursos. ¿Qué es lo que te molesta? ¿Que un juez te llame la atención? Eso te va a pasar siempre, porque litigás ante jueces. No se trata de que como sos autónomo te van a dar un bill de indemnidad para que hagas lo que quieras. Entonces, son muchas discusiones las que hay que dar. Yo tengo ideas para todas. Así que si conoces a alguien que quiera escuchar las ideas, acá estoy dispuesta.
Gracias. ¿Puedo? Sí. Dos cosas. Primero me causó mucha gracia esta cuestión del planteo del peronismo y la justicia en torno a que me ha pasado de conocer muchísimos compañeros que dejaron de serlo el día que entraron al sistema judicial, ¿no? O que empezaron a tener que cuidarse para poder hacer carrera. Entonces me parece interesante este planteo de la no funcionalidad del Poder Judicial en un sistema ideal. Está bueno, lo que pasa que creo que justamente lo que termina ganando es ese liberalismo supremo y esa comodidad absoluta que genera el sistema. Otra cosa que quería decir es que tengo acrósticos de todos mis hijos porque mi padre se dedicó a hacer acrósticos de todos mis hijos y de sus hijas, por supuesto, así que los acrósticos son para mí una... Hagamos el club de la acróstica. Una cuestión histórica de mi historia de vida. Y otra cosa que quería en realidad aportar es que me parece que hay un conflicto que nos atraviesa y atraviesa todas las instituciones que tiene que ver con la apropiación de las estructuras y el conservadurismo que nos termina dominando, ¿no? Porque la semana pasada también estaba Adrián, estuvimos en una jornada en el Hospital Heller donde se hablaba de la formación universitaria y la relación con el sistema de salud. Y surgieron situaciones muy similares a las que ustedes plantean del sistema judicial. Y me pasa trabajando acá adentro que me encuentro con la academia que despliega sus plumas de una manera suprema y no hay forma de atravesarlas y decir, che, loco, tenemos que pensar en conjunto, tenemos un gobierno maravilloso, somos de las pocas universidades que tienen a los no docentes sentados adentro y seguimos parados en lugares elitistas y seguimos pensándonos como lugares distantes, ¿no? Digo, nos pusieron la ciudad judicial acá al lado, pusieron las ciudades, pusieron la legislatura bien alto, todo bien alto, nosotros estamos acá. Entonces, me parece que esta discusión que vos planteás de cómo hacemos para que el Poder Judicial no se visualice a sí mismo como algo diferente a la sociedad, a los sujetos, sujetas con las que tiene que trabajar, porque ni siquiera tiene que laburar, tiene que pensarse, me parece que si algo tenemos como desafío para esta etapa es pensar las instituciones en general con esa característica, ¿no? Es poder romper las lógicas elitistas que están en todos lados. Los sistemas burocráticos, en cualquiera de las instituciones que veamos, a mí me pasa mucho que hablo con compañeros y compañeras acá en la universidad que dicen, no, es que esta universidad es terrible, porque son súper rígidos, porque son todos compartimentos estancos. Y trabajé en desarrollo de información y trabajé en el PAMI y era lo mismo, ¿está bien? Pero no hay la lógica institucionalista que nosotros tenemos incorporada, nos ordena de ese modo. Entonces ordena nuestro pensamiento de la investigación. Por supuesto, bueno, algunos tienen muchos más privilegios, ¿no? Los que lográbamos en desarrollo social no teníamos la yerba, nos la pagábamos nosotros. Pero la lógica es la misma, o sea, el conservadurismo nos atraviesa de todos modos, entonces me parece que ahí vuelvo al inicio de tu presentación y esto de decir, bueno, ¿qué es el peronismo? Es correr los márgenes en cualquiera de los lugares nos tenemos que asumir como militantes para poder correr esos márgenes, ¿no? Y abrir las puertas de todas las instituciones. La primera es la cabeza, ¿no? Digo, la institución de nuestra familia, y si nosotros logramos eso, seguramente los años que vengan pueden ser más auspiciosos. Así que, nada, era un poco eso, esas reflexiones que me trajeron tus aportes también. Comparto. Sí, sin perjuicio de lo cual, yo lo pensaba recién. Nada, o sea, no. Es muy difícil decirlo sin sonar medio lambón, pero realmente lo pienso. Bueno, hay una decana que nos abrió esta especie de delirio de 2 horas, ¿no? Como el gusto semi-pseudo-académico, o sea que también puede funcionar a veces el nivel medio intersticial. Yo vuelvo a agradecer la manera, pero y no es la primera vez que lo hemos hecho, o sea, ¿no? Porque yo igual creo que hay como una agenda
gente que está un touch más adelante estos últimos años. Bueno, y los pibes y las pibas y eso también, ¿no? Y como algo ahí de que la base es distinta. Porque sí, efectivamente, yo coincido con lo que dice Leti, y no por eso nos la pasamos boludeando en muchos lugares, esto de que hay algo de los 90, que nos formamos en ese momento todavía como muy de la doctrina y particularmente la academia se volvió en los 90, bueno, quienes lo saben, es donde aparecieron los sistemas, ¿no? Como la famosa, todo lo que tiene que ver con qué nivel, qué es categoría 1, con la categorización, entonces se generó cierta mercantilización que hace que nos hemos vuelto grandes armadores, digamos, un trabajo basal que con más o menos brillo le cambié la introducción y el final. Finaleros y introductores, genial, porque no, bueno, porque fíjate. Bueno, eso, ¿no? Son puntos. Bueno, hoy perdimos 2 horas, o no, pero digo, para hacer otra cosa, no están cambiando infinitas introducciones, ¿no? Cada vez más sofisticadas sobre su prosa, que es algo que tiene la academia. Esto, ¿no? O sea, no cerramos en la justicia, pero ponemos, ¿no? Bueno, las conclusiones son preliminares. Listo, no se dio una hecho. O sea, todo lo que ¿no? Queda abierto para futuras investigaciones. Listo, está diciendo que no lo vas a hacer, o sea, claro. Gastaste la guita. De todas maneras, insisto, ¿no? Esto es una narrativa muy elegante, ¿no? Esto en realidad se inserta en un trabajo más amplio, o sea, estás presentando la 6ª vez que el mismo capítulo de la tesis. ¿Y a quién le sirvió? ¿No? ¿Y a quién le sirvió? De nuevo, ¿no? Mientras el tipo hizo así y metió el camión en una sola maniobra, estaba la batea, ¿no? Y el asfalto, estaba ahí en las cuadras, sí. Iba a haber asfalto, que es algo que fue como muy importante para el presidente saliente. Entonces, bueno, insisto, ¿no? Para mí estos espacios, a menos de que puedan ser más o menos divers, qué sé yo, hay como una cosa empieza a haber una cosa de bota pelada a la piedra con la perspectiva de género, con la ola verde, llamémosle. Se hizo muy importante, pero bueno, hay un trabajo para mí como de zapa para hacer todo este periodo, ¿no? Sí. Y además, yo creo, porque me olvidé de decirlo al principio y es algo que me parece que es importante, ¿no? Por eso yo cada vez que retuiteo o compartí en Facebook esta actividad, hablaba de los hilos de Fernando, porque me parece que también ahí hay toda una cuestión que nos tenemos que tomar más en serio, que tiene que ver con la divulgación, tanto desde la academia como desde la justicia. Fíjense, ¿no? Cuando recién asumí tenía como porque hay cosas en las que venía formateadas, que no puedo hablar de los casos, que esto y lo otro, y obviamente, bueno, yo no me puedo poner a contarles lo que pasó en el caso del acróstico, pero sí puedo usar los casos para generar determinadas conciencias. El año pasado yo tuve un juicio que al final terminó revocado, una situación bastante jodida, pero las víctimas de ese caso después, ahí ves también cómo la gestión de la conflictividad no tiene que ver solamente con que alguien vaya preso en materia penal, sino que tiene que ver con la mirada que vos le pusiste a lo que te trajeron. Entonces, las víctimas de ese caso me autorizaron para usar el caso, para armarlo para la competencia de litigación universitaria. La competencia de litigación universitaria se generó todo un debate alrededor de qué se podía hacer y qué no se podía hacer en determinados casos. Entonces, también en esto de sacar, ¿no?, la academia o sacar la justicia de los palacios, del claustro, y empezar a generar espacios de divulgación, me parece que es súper importante. Y yo coincido con lo que vos decís, judicial, creo que es peor en el Poder Judicial, pero por esto que les decía, porque me parece que tenemos tan incorporada esa matriz que no nos damos la oportunidad de pensar que estas cosas son perfectamente posibles, digamos, y no se va a caer el mundo, ni van a venir a intervenir la universidad porque se hizo esta actividad. En el caso judicial me parece que es mucho peor por esto que les decía de los privilegios que nosotros tenemos desde la propia Constitución, que es la estabilidad y la intangibilidad del salario. Es decir, a mí no me pueden echar y no me pueden tocar un peso del sueldo porque si mato a alguien lo pueden hacer, pero no me pueden impedir que dé clase, que hable, que exprese mis pensamientos. De hecho, yo creo que esta también es una discusión, no se puso a escribir ahora en el teléfono, creo que es una discusión de la reforma judicial en términos de qué es la integridad y qué es la ética en este tiempo. Porque yo prefiero saber qué piensan las personas que toman decisiones
a no tener la más pálida idea y después ir adivinando por las decisiones que van tomando que tengo un ejército de conservadores tomando decisiones. O sea, prefiero que sean mucho más transparentes y que me digan, porque además acá hay una cosa que a mí me hace mucho ruido, de cómo trabajamos nosotros. Se supone que tenemos una justicia técnica porque tenemos que dar razones de por qué tomamos las decisiones. Si yo tengo que dar razones de por qué tomo las decisiones, ¿qué tiene que ver que sea fanática de River? Porque vos no planteas hablar de eso. Entonces, no hablemos. Siento que No, faltó no una voy a- felicitación. Muy bien estuvieron, muy bien. Bajaron del pony así, en nuestra cancha, en nuestro aniversario. Horrible lo que hicieron. Yo no le voy a preguntar a la gente de qué cuadro es antes de tomar una decisión, no le voy a preguntar en qué partido político milita, no le voy a preguntar a quién votó en las últimas elecciones, y de última si lo hago, que no lo haría jamás, a menos que sea relevante por el caso, después tengo que escribir por qué tomo la decisión. Entonces, ¿cuál es el problema con que expresemos públicamente nuestras opiniones? Habría que revisar eso, porque es como una costumbre que está dada de que no, el juez habla por su sentencia y después, y tenés toda una corriente de teorías críticas del derecho en Estados Unidos que han escrito pardas de cosas súper interesantes sobre cómo un juez, de acuerdo a cómo piensa, construye sus decisiones y por qué es importante saber cómo piensa y por qué de repente con Néstor lo tuviste a Zaffaroni y con Macri lo tuviste a Rosenkrantz. Son dos juristas que claramente piensan opuestos. Entonces, ¿cuál es el problema en decir que se piensa? Y una última cosa tenía que decir que lo tocaste vos, Pablo, y se me pasó a mí. El juicio por jurados es esencial. O sea, nosotros tenemos que llevar jurados populares a todas las ramas del derecho. Yo vengo re manija con eso porque acabo de terminar un juicio por jurados y la calidad de la decisión que toman las personas es terrible que no fundamenten, te diría. Porque cuando vos hablás con las personas que integran jurados y te dicen lo que vieron y cómo se lo tomaron, un poco en chiste y un poco en serio, le decía a Fernando, esta gente se toma en serio lo de deliberar, porque entraron a deliberar en un caso que la verdad es que estaba bastante claro para mí, con la prueba que habíamos visto, estuvieron 2 horas deliberando. Y 2 horas, claro, yo me tengo que ir a Neuquén, que hay cierta presunción de que muchas veces los jueces técnicos, la deliberación que tienen es, ¿hacés vos el voto? Sí, bueno, listo, mándamelo y yo lo veo. Nosotros deliberamos realmente con mis compañeros, pero deliberamos 20 minutos, no 2 horas. Entonces, introducir al jurado popular en todas las áreas es importante por la calidad de la decisión y también es importante porque hay otra realidad y es que quienes integramos los poderes judiciales tenemos procedencias muy similares. Fuimos a las mismas universidades, una gran amiga que es jueza de cámara, Cecilia Panfile, lo dice muchas veces. Vivimos en los mismos barrios, mandamos a nuestros hijos a los mismos colegios, a los mismos clubes, armamos un gueto y miramos la conflictiva desde el patio de nuestra casa. Entonces después nos preguntamos, ay, ¿cómo puede ser que no esté mandando a la escuela a las nenas? Es decir, anda a ver dónde vive, anda a ver cómo vive, anda a ver cuáles son sus posibilidades. La incorporación del jurado, para mí en términos de si existe algo así como justicia, es mucho más justo, porque vos en esas 12 personas tenés muchas más posibilidades de procedencias distintas, trayectorias de vida distintas, valores distintos, prejuicios distintos, sesgos distintos, y todo eso confluye en una verdadera deliberación. Hay un autor que se llama Nicolás Schiavo, que escribe mucho sobre valoración probatoria, que dice algo sumamente interesante. Dice, en realidad los jueces no deberían tener disidencias, porque son pares epistémicos. Se formaron en lo mismo, trabajan de lo mismo, aplican la misma ley, todas las sentencias de tribunales técnicos deberían ser por unanimidad. Porque no podés llegar a conclusiones distintas viendo lo mismo si estás partiendo del mismo lugar. Ahí hay algún problema. Con los jurados no pasa eso, porque tienen distintas procedencias. Pero hay que tener mucho cuidado, porque Juliano, por ejemplo, que es un militante así del jurado, quiere llevar el jurado para todos y todas, y vos llegas a meter un jurado en el juicio ridículo que están haciendo ahora, donde la acusación, en el caso de Cristina, duró 4 días de lectura, te prende fuego el tribunal.
Primero necesitamos un proceso diseñado para no matar de aburrimiento, angustia o hambre a la persona. Y después viene el curar. Pero es sumamente necesario. Yo me quería quedar hasta mañana, porque en realidad... El que tiene que volverse rápido a sacar sos vos y a su vez, bueno, sí, no le hagan más preguntas porque cada respuesta son 2 horas. Sí, no, basta. Gracias. Bueno, muchas gracias.